Eh, ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto verte. Igualmente, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Aquí estamos pues en el Caribe, que hace bastante calor Sí, y pero eso ahora no pues ahí mata, acá guardados en casita. eso no mata el virus, ¿eh? Sí, no, ya vimos que no. Qué gusto verte, doctor. Me da mucho gusto. Ahorita estamos viendo los detalles de la conexión. Antes que nada, muchas gracias por aceptar. Mira, ya está Mili, que fue quien estuvo haciendo ahora pues toda esta conexión contigo. Ella es Milagros Vargas. Y pues ahí para que saludes a Emily Encantado. Hernán Herrera, el director adjunto de la red de planetarios. Hola doctor, Encantado. ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Buenos Estoy, días. buenos días. Estoy tratando de incluir las imágenes. Perfecto. Sí, de hecho ya estamos ahorita haciendo pruebas en el live del Facebook de la red de planetarios, entonces ya estamos listos. Ahí nada más, doctor, te recomiendo subir un poco la camarita porque nada más vemos medio rostro tuyo. Bueno, eso es una ventaja porque como soy muy orejón. ¿Tú cómo has estado, doctor? Bien, con mucho trabajo, previsiblemente, pero ahí lo están viendo bien, sí. Sí, perfectamente. Perfecto. Perfecto. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, te he visto bastante activo. Normalmente estás muy activo, pero por estos días un poquito más. Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo. Es algo en lo que uno puede ayudar, pues ayudamos, ¿no? Claro, sí. De hecho, pues de nuevo te agradezco mucho que hayas accedido a estar con nosotros el día de hoy, pero pues es nuestra trinchera que tenemos aquí, es la forma en la que estamos buscando también ayudar y apoyar a la sociedad, pues transmitiendo la información correcta. Y pues aquí estamos también al pie del cañón, apoyando en todo lo que se pueda a la gente, a la sociedad. Así es. Vamos a tener un auditorio general, ¿verdad? Así es. Sí, así es, doctor. Así es. Perfecto. Déjenme, estoy oyendo las noticias españolas porque me acaban de entrevistar de Europa y entonces quería... Es que en un plazo prudencial, en el plazo de unas semanas, volverá a ponerse el material a disposición. En las últimas horas se han producido también notables preguntas también con material bloqueado en China. Pero Estrella Digital pregunta a ambos qué acciones está llevando a cabo el gobierno para que la mayoría de lo posible todo el material sanitario se pueda fabricar en España y no tenga que proceder de China con los inconvenientes que generan portes defectuosos, precios abusivos, que deben ser muy Vamos bien, ¿no? Sí, todo bien. Ahorita estamos viendo algunos detallitos aquí de la conexión y todo. Y ahorita lo que va a suceder, doctor, yo te doy una muy breve bienvenida. Después, ¿Ya entró el Herrera, Roberto? ¿Ya está conectado sí, el ya anda por acá, sí. Ajá. Y te voy a dar una breve bienvenida, doctor, y luego el licenciado, te va a dar un breve mensaje también al director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, y luego ya viene la presentación por parte del licenciado Hernán Herrera, y luego ya todo tuyo el escenario virtual. Muy bien. ¿Allí están viendo la pantalla o no? Sí. No. En este momento te vemos a ti. Ahorita que estabas, hiciste algunos movimientos de la presentación, la vimos, pero ahorita estás tú a cuadro. Y allí, vamos a ver. Ahí vemos la pantalla de PowerPoint antes de hacer la presentación.
Y allí... Y ahora vemos la presentación completa en pantalla. Perfecto, perfecto. Déjenme nomás contestar rápidamente. Sí me da tiempo, ¿verdad? Contestar un par de mensajes. Sí, claro que sí, doctor. ¿Y cómo está la situación en Cancún del Cuerno, verdad? Pues tenemos, ¿cuántos casos ahorita? Hay 51 casos a nivel estatal, 38 de Cancún. Hay 51 casos a nivel estatal, 38 de Cancún. En Playa tenemos apenas 10, me parece, 12. En Chetumal 1, en Cozumel 1, en Tulum 1, me parece. Cozumel 2. Cozumel 2. Tulum 2. Más o menos es la estadística que tenemos aquí. ¿De esos cuántos van, no? Uno confirmado aquí en Quintana Roo. Es la situación aquí en la región. Ajá. A mí, ¿saben qué es la parte que me preocupa mucho? Que, bueno, muchísima gente de pueblitos cercanos a los centros turísticos trabaja, o sea, están en contacto con gente que pudo haber tenido el virus, se regresan a sus pueblitos. Y bueno, por la cantidad de turistas extranjeros que pudieron haber estado, o mexicanos, que pudieron haber estado contaminados, infectados, pueden haber contaminado a muchísimos trabajadores, ¿no? Sí, se puede ser. Ese es un riesgo. El número de la población flotante y la población que atiende los servicios en los hoteles generalmente es de los poblados cercanos, comunidades cercanas a Cancún, pero también de la zona de Yucatán. Ah, claro. Ya van varios hoteles, varias cadenas de hoteles que han ido cerrando, pues han regresado a sus poblados originales. Ajá. Y de hecho, algo de lo que sucedió aquí en Playa del Carmen fue un éxodo muy grande de pues, gente que solamente viene a trabajar por temporadas. Entonces, cuando comenzó todo esto, pues cada quien se regresó a sus pueblos y a sus lugares originarios. Entonces, pues sí, ojalá no pase eso. Esto ya fue hace varios días, bastantes días. Entonces, pues ojalá todavía no haya habido presencia hasta ese momento importante aquí en el estado del virus y pues al parecer todo bien hasta el momento de ese punto. Pero yo me pregunto qué tan consciente está la gente de que la situación está del cuerno, ¿eh? Sí, ese es un gran problema porque pareciera que mucha gente no dimensiona todavía de esto que está pasando como una realidad. Es curioso, parece que todavía lo vemos como algo lejano que ya está aquí entre nosotros y eso es peligroso. Sí. Y yo creo que un riesgo grande también es, por un lado, hay tanta información y tanta desinformación que pues hay mucha gente que deja de escuchar. Claro. Y ese es el principal riesgo porque ya no atienden las recomendaciones y medidas que se les proponen. A mí me parece una idea espléndida usar la red de planetarios para divulgar, ¿eh? Sí. Muchas gracias. No, de verdad. Desde que empezamos con el inicio de la etapa 1, pues de alguna manera nos pidieron dejar de estar en espacios abiertos atendiendo público, suprimimos la atención a grupos y nosotros pasamos a la etapa de un programa de contingencia para que a través de los planetarios y los seguidores y a través de plataformas pues pudiéramos convertirnos en un referente, en alguien que proporciona información científica, seria, en medio de tanta información y desinformación. Claro. Bueno, perdón por interrumpirlos, me parece que ya estamos en línea. Entonces, pues si todos ustedes están de acuerdo, podemos comenzar la sesión. ¿Estamos de acuerdo todos? Bienvenido, ingeniero Víctor Alcerrica. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera gran conferencia del mes de abril que tenemos en la red de planetarios de Quintana Roo.
Estamos muy contentos de tener el día de hoy la presencia del doctor Antonio Lascano, un científico renombrado a nivel internacional, que ya ha sido, ya nos ha acompañado en alguna ocasión aquí en la red de planetarios y que ahora en estos momentos, en esta situación que estamos viviendo, pues está al pie del cañón brindando información científica, información precisa, información correcta, que va a ser de mucha ayuda para el total de la población. Bienvenido, doctor, esta es tu casa y le voy a ceder la palabra al ingeniero Víctor Manuel Alcérreca, director general del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, que nos va a dar unas palabras previo a la conferencia. Bienvenido, ingeniero. Hola. ¿Lo tienes conectado? Milagros. No, el ingeniero no se ha conectado aún. No se ha conectado. Si quieren Bueno, pues empezamos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que procedemos a las palabras de el licenciado Hernán Herrera. Él es director adjunto del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, quien nos va a dar un breve mensaje previo a la conferencia del doctor Lascano. Bienvenido, Hernán. Hola, muy buenas tardes. Ahí está el ingeniero ya. Adelante, Inge. Lo escuchamos. Muy el ingeniero Víctor Manuel Alcérreca es el director general del Consejo. Muy buen día, doctor Lascano. Aquí en Quintana Roo, con la expectativa de tus opiniones, siempre acertadas y en el tema. Desde luego, te agradecemos el privilegio en esos días en que sabemos que has estado muy ocupado dando opiniones y participando en reuniones para ayudar a discernir sobre lo pertinente para atender este fenómeno. Así es que desde Quintana Roo y particularmente desde la red de planetarios de Quintana Roo, para nosotros es verdaderamente una extraordinaria oportunidad de escucharte y pues, ¿por qué no? En el futuro, como lo han hecho otros distinguidos investigadores mexicanos y comunicadores de la ciencia, tenerte en vivo y a todo color aquí en este momento en Cayó, que es el que está sirviendo de enlace. Bueno, muchísimas gracias. Debo decir que me parece una actitud absolutamente generosa y muy práctica el decidir usar la red de planetarios como un instrumento de divulgación, no solo de la ciencia en abstracto, sino ahora que estamos enfrentando a nivel mundial un problema que probablemente es la peor crisis que nos ha tocado ver en generaciones, ¿no? Y en ese sentido me parece muy inteligente de parte de ustedes, muy generoso, el compromiso de utilizar la red de planetarios para divulgar un aspecto muy específico que es el que voy a tratar de tocar hoy, y es de dónde salió el SARS-CoV-2, pero que yo espero que también haya próximamente con ustedes epidemiólogos, gente del personal de salud que conocen directamente el problema ya en términos de cuáles son los síntomas, las consecuencias personales, colectivas de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Sí, desde luego que estamos esforzándonos, mi querido Antonio, por contribuir y desde luego de ninguna manera en este tema, como lo has hecho tú siempre con tus estudios a profundidad sobre el origen y la evolución de la vida, y en este caso pues de un pasajero más en nuestra vida, y que desde luego pues es algo que si se dan los elementos básicos se puede entender mejor y la gente estar menos sujeto a guiarse por ocurrencias o por noticias que luego solamente confunden. Gracias nuevamente, no quiero quitarte mucho tiempo, ya tendré la oportunidad después en alguna reunión pues agradecerte personalmente esto, pero bienvenido a Quintana Roo y esperamos pues tus sabias noticias e interpretaciones del tema. Gracias. Buen día. Gracias, buen día.
Muchas gracias, ingeniero. Bueno, antes de dar la palabra para una breve presentación por parte del licenciado Hernán Herrera, quiero hacer un agradecimiento a la doctora Milagros Vargas, directora del Planetario de Cancún, que ha hecho posible que tengamos esta conferencia el día de hoy. Y quiero comentarles que este es el inicio de una serie de conferencias, como bien mencionaban, al respecto de esta pandemia que estamos viviendo. Así que estén muy al pendiente de las redes sociales de la red de planetarios de Quintana Roo. Vamos a seguir adelante con este esfuerzo para brindar información científica correcta y precisa a toda la población. Nuestro objetivo es la apropiación social del conocimiento y lo vamos a lograr a través de la divulgación científica gracias a importantísimos aliados como el doctor Lascano. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, Milagros. Y ahora sí, cedo la palabra al licenciado Hernán Herrera, director adjunto de la red del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo, para que dé una bienvenida y una breve presentación del doctor Lascano. Adelante, licenciado Hernán, bienvenido. Muchas gracias. Pues, doctor, bienvenido a Quintana Roo, bienvenido a la red de planetarios. Esta red de planetarios del Estado, tenemos nodos en la ciudad de Chetumal, un planetario, el Yocolcap, el otro está en la isla de Cozumel, es el Chancaan, el Cayo, que es el de la ciudad de Cancún, y el Sayap, que es el de Playa del Carmen, donde ya nos visitó alguna ocasión. Pues bienvenidos, muchísimas gracias por su presencia. El doctor Lascano es un científico mexicano, nació en Tijuana, en Baja California, en 1950. Es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo el grado de doctor. Desde el 2002 se desempeña como profesor de la Cátedra de Origen de la Vida, allá en la Facultad de Ciencias. Fundó también, ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, en la Universidad de Orsay, en el Instituto Pasteur, en España, las universidades de Alicante, la Autónoma de Madrid, la de Valencia, en Cuba, en la Universidad de La Habana, en la Universidad de Roma en Italia, Suiza, en el Centrum de Zurich, en el Instituto Bach en Rusia y de Bioquímica en Moscú, en los Estados Unidos, en la Universidad de California, en San Diego y la Universidad de Houston. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Durante los últimos tiempos se ha dedicado, entre otras líneas de investigación, a caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de polimerasas para detectar componentes antiguos de estas enzimas. Dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas con arbitraje internacional, alrededor de 70 artículos de divulgación científica, y es autor o coautor de 16 libros especializados. Y, en fin, una gran producción científica. Tenemos a uno de los mejores científicos en nuestro país. Bienvenido, doctor, a Quintana Roo y a esta red de planetarios. Es todo suyo el escenario. Muchísimas gracias, son muy generosos. A ver, la primera pregunta que se podría hacer la gente que nos escucha es por qué alguien que ha trabajado con meteoritos o en origen de la vida puede hablar de un virus y de un virus que está causando una pandemia. Y lo primero que quisiera decir, si me lo permiten, es que tradicionalmente, como se ve del lado izquierdo de la pantalla, hemos tratado de explicar el origen de la vida usando una teoría que el profesor Oparin, que tuvo el doctorado honoris causa de la UNAM, que nos visitó en 3 ocasiones, propuso. Y la idea que él tenía era juntar la bioquímica, la biología evolutiva, la biología celular de su época con la astronomía.
Y él dijo que cuando la vida comenzó en la Tierra tenía una atmósfera donde no había oxígeno, es lo que llamamos una atmósfera reductora, una atmósfera como la que vemos hoy en día, por ejemplo, en Júpiter o en Saturno, una atmósfera rica en hidrógeno. Y en estas condiciones, él dijo, bueno, es posible que se formen, haya una síntesis de compuestos orgánicos, se forma lo que llamamos la sopa primitiva, y siguiendo las ideas de la época, él lo que propuso fue que estos compuestos orgánicos se habían organizado en gotitas ricas en compuestos orgánicos, lo que llamamos coacervados, y de aquí habían evolucionado las primeras células, que eran bacterias que eran anaerobias, es decir, solo se podían desarrollar en ambientes donde no había oxígeno y eran heterótrofas. Eso es, digamos, la teoría convencional que todos aprendemos. Pero en los últimos 30 años ha habido un cambio fuerte, como ven ustedes en la parte derecha de la pantalla, en donde lo que decimos es, a ver, en la Tierra primitiva, por distintos mecanismos, se pudieron haber formado y acumulado compuestos orgánicos, aparece el RNA, no sabemos bien a bien cómo surgió, que es un ácido nucleico, y de este RNA, eventualmente células con RNA, evolucionaron las células actuales que tienen DNA, la famosa doble hélice de la que todos hemos oído hablar, aparecen, se mantiene el RNA y aparecen las proteínas. Bueno, esta idea nueva de plantear la teoría es precisamente lo que nos lleva a muchos de los que trabajamos en Origen de la Vida a estudiar el RNA, que de hecho en mi laboratorio lo hemos estudiado durante más o menos 35 años, una cosa así. Bueno, ahora, el RNA es ahora un ácido nucleico extraño, porque las únicas entidades biológicas que conocemos que utilizan RNA son los virus y los viroides. No existe ninguna célula que tenga un genoma de RNA. El hecho de que los virus la tengan no quiere decir que los virus de RNA son primitivos ni antiguos. De hecho, un colega de laboratorio de Origen de la Vida, se doctoró hace pocos años, demostrando precisamente que los virus de RNA los encontramos sobre todo en plantas, que como ustedes saben, son entidades nuevas geológicamente hablando. Los virus de RNA no son ni primitivos necesariamente ni antiguos. Lo que es muy importante tener presente es que en este momento los virus de RNA son los mejores modelos biológicos que tenemos para tratar de entender cómo se pudieron haber comportado las células primitivas, y de ahí el interés que tenemos todos los que trabajamos en origen, evolución temprana de la vida, en estudiar el RNA. Ahora, todos hemos visto imágenes de los virus, nos hablan en la literatura, en los medios, de que los virus son muy sencillos, muy simples, y aquí hay algo que es muy importante decir. Simpleza y sencillez no quiere decir que es primitivo. Y déjenme poner un ejemplo que para los mexicanos es muy fácil de entender. Si uno se fija, por ejemplo, en las trajineras de Xochimilco, uno ve los adornos tan extraordinarios que hacemos los mexicanos, estos adornos barrocos, en donde pueden ver qué forma tan elaborada tienen los artesanos de acomodar las flores. Comparen este tipo de adornos florales con el ikebana, que está mostrado del lado derecho de la pantalla, que es un adorno típico floral japonés. Es muy sencillo. Se dan cuenta que ambos son muy bellos, son totalmente distintos. El ikebana es de una simplicidad extraordinaria. Los adornos de los mexicanos en las portadas de las iglesias, en las coronas de flores que se llevan a los funerales, en las trajineras de Xochimilco, son extraordinariamente elaboradas. Eso no quiere decir que los adornos florales de los mexicanos desciendan de el ikebana japonés, ni que el ikebana japonés sea una versión simplificada de los adornos barrocos florales mexicanos. Son simplemente dos
tácticas, dos estrategias estéticas que tienen orígenes distintos. De igual manera, cuando nosotros vemos un virus, a pesar de su simplicidad, no estamos viendo algo que sea antiguo o que sea primitivo o de donde descienden las células actuales. Simplemente estamos viendo algo que en el curso de la evolución siguió una forma distinta, una estrategia distinta. Ahora, hay muchos mitos sobre los virus. Lo primero que hay que decir que a pesar de la pésima reputación que tienen los virus, a pesar de su simplicidad estructural y funcional, la mayoría de los virus no son patógenos. La mayor parte de los virus no son patógenos. No podemos decir si es el 98%, el 97%, el 92%, porque no conocemos todos los virus que hay en la biosfera, pero claramente no todos son patógenos. Luego, el otro punto importante es que hay virus en todos los reinos biológicos, absolutamente todos, en las plantas, en los hongos, en las bacterias, en los animales, en combinaciones de reinos como por ejemplo los líquenes, donde tenemos algas y hongos, cianobacterias y hongos. Y finalmente, déjenme insistir en este punto, que los virus ni fueron los primeros seres vivos ni son primitivos, aunque algunos de ellos claramente son muy antiguos. La otra pregunta importante que la gente se hace una y otra vez es si los virus están vivos. Bueno, los virus se replican, se hacen copias de sí mismos, mutan, igual que puede mutar una célula, igual que puede mutar un organismo, y evolucionan. Pero este tipo de propiedades también las podemos encontrar en otros sistemas biológicos que no estén vivos. Es decir, para comprender la naturaleza de los virus, tenemos que abandonar la idea de que podemos hacer una división clara, perfectamente tajante, entre lo que está vivo y lo que es inerte. Los virus quedan en esa frontera porque se saben multiplicar. No es lo único que se sabe multiplicar. Piensen en los virus de las computadoras. Todos sabemos, todos hemos visto virus de las computadoras, y eso no significa desde luego que nosotros estemos atestiguando algo que está vivo. Y déjenme poner un ejemplo que es muy dramático. Los genomas de RNA pueden evolucionar con una enorme rapidez. Aquí están ustedes viendo un árbol evolutivo que se publicó ya hace casi 20 años de una población de virus de SIDA. El virus del SIDA, el HIV, el virus de la inmunodeficiencia humana, es un virus que tiene un genoma de RNA. Y aquí pueden ver en la primera parte de este árbol genealógico, en la parte de hasta arriba que estoy marcando, pueden ver la población de virus de SIDA con la que nació un bebé que desafortunadamente nació infectado. Este bebé se convirtió en un ejemplo muy dramático, pero muy importante para entender la evolución de los virus. ¿Por qué fue importante? Porque sabemos que el bebé que nació y fue cuidado, estuvo en supervisión médica hospitalaria constantemente, no era un bebé al que se le aplicaron drogas, no era un bebé al que haya tenido relaciones sexuales, sino que era un pobrecito niñito que nació infectado y nació infectado con una población de virus de SIDA. Pueden darse cuenta ustedes cómo después de más o menos un año aparecieron ya variantes del virus. Después de más o menos 2 años, pueden ver cómo hay otras variantes. Después de más o menos 3 años, otras variantes más. Y a los 5 años de edad, el bebé desafortunadamente murió, pero como se le estuvo monitoreando en los hospitales por parte de los médicos, se dan ustedes cuenta cómo en realidad en 5 años la población de virus cambió radicalmente. Es como si nosotros viéramos, para hacer una comparación, las gaviotas que vemos en la playa en Cancún y al cabo de 5 años nosotros viéramos que ya había aparecido una especie completamente diferente. Bueno, esto no pasa cuando se tiene un genoma de DNA,
sí pasa cuando se tienen genomas de RNA. Y esto es aquí importante hacer la separación. ¿Por qué hay estos cambios tan rápidos? El DNA, que es lo que estoy marcando ahora en la parte izquierda de la pantalla, ven ustedes que posee, es un polímero, es una molécula larga con una serie de bases y típicamente forma la doble hélice. La doble hélice de DNA es una estructura en donde las bases nitrogenadas que constituyen el mensaje genético están hacia el interior de la doble hélice. Si yo fuera chiquito y me metiera aquí a la doble hélice, no podría nadar. Y no podría nadar porque no hay agua. La secuencia de bases está extraordinariamente protegida. El DNA evolucionó como resultado de presiones de selección que permiten almacenar la información genética con mucha eficiencia. Si nos fijamos en el lado derecho de la pantalla, lo que van ustedes es una situación distinta. Ven el RNA, que es una hebra larga, relativamente larga, se puede formar algunas dobles hélices, como algunas de las que estoy marcando aquí, pero se percatan ustedes que en este caso la mayor parte de las hebras están como una sola, es decir, no forman doble hélice. Eso vuelve al RNA extraordinariamente frágil en términos de su estabilidad. El otro punto que quiero hacerles notar es que tanto el DNA como el RNA se van a modificar creo que aquí déjenme hacer algo muy rápido, porque ahí está. El RNA es el material genético que vamos a encontrar en virus muy pequeñitos, como el virus de la rabia, el virus del SIDA o el virus de la influenza. Voy a volver a los genomas de RNA un poquito más adelante. Pero pensemos ahora en los virus que tienen DNA. Son virus que tienen genoma extraordinariamente largo. Por ejemplo, el virus de la viruela, los herpevirus y otros virus por los papilomavirus, etc. Es decir, puedo tener virus con genomas de RNA, como ya vimos, o con genomas de DNA, pero el punto importante es que los genomas de DNA en virus suelen ser mucho más largos. Los virus de genoma de RNA tienen en realidad genomas muy pequeñitos. Ahora, sean de RNA o sean de DNA, los virus se multiplican, como todos lo sabemos, porque las bases nitrogenadas son complementarias. Aquí hice un dibujo muy simplificado donde ven cómo la geometría de la adenina es tal que puede ensamblarse, puede reconocer sin ningún problema al uracilo, que es una pirimidina. Y pueden ver cómo la citosina, en este caso aquí, es totalmente complementaria geométricamente a la guanina. Es decir, si yo me fijo en los constituyentes moleculares del DNA y del RNA, lo que voy a ver es que están formados por cadenas de estas bases y se complementan geométricamente, y gracias a esta complementariedad se da precisamente la replicación. Vamos a ver cómo. Bien. Aquí ven ustedes un molde que puede ser de RNA o de DNA y pueden ver cómo llega la base complementaria, en este caso sería el uracilo o la timina si fuera DNA, reconoce la adenina, se queda pegada por un tipo de enlaces que llamamos puentes de hidrógeno, llega a otra base, se pega y después una enzima va a formar el enlace covalente. Se dan ustedes cuenta que al irse leyendo la cadena, el molde, como lo he llamado en esta primera diapositiva, al irse pegando se va formando un ácido nucleico cada vez más largo. Y la molécula que ayuda a formar estos enlaces es una enzima que llamamos una polimerasa. Ahora, hay muchos tipos de polimerasas. Hay polimerasas que leen DNA y forman DNA. Hay polimerasas que leen DNA y forman RNA. Hay polimerasas que leen RNA y forman RNA.
Y hay polimerasas como las del virus del SIDA que leen RNA y forman DNA. Pero si ustedes se dan cuenta, y a esto voy a volver un poquito más tarde, todas las polimerasas tienen básicamente la misma forma, como si fuera, siempre decimos, la forma de una mano derecha. En la palma de la mano, el de la polimerasa, estaría lo que es la parte catalítica, es lo que permite que se formen esos enlaces covalentes entre las diferentes bases una vez que están pegadas a los moldes. Bueno, lo que tenemos aquí es marcado en verde precisamente esa parte catalítica, y si yo logro inhibir, y esto es muy importante como vamos a ver más adelante, si yo de alguna manera inhibo esta molécula, impido que haga su función, el virus se deja de replicar. Así de sencillo. Puedo yo afectar las partes que reconoce la parte catalítica o las partes que reconocen al molde o las partes que reconocen a los nucleótidos como tal. Bueno, ahora, ¿cómo funciona la replicación? Ya vimos que tengo la cadena del ácido nucleico que se va a replicar, el RNA o DNA, llega a la polimerasa, se da la replicación, pero se dan cuenta que aquí marqué en rojo una base distinta. Tengo adenina, adenina, uracilo, 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 citosina, citosina, pero aquí tengo, en lugar de guanina, tengo una citosina. Estoy aquí viendo exactamente una mutación. Ese tipo de mutaciones significan que la polimerasa se equivocó al estar copiando el virus, y este tipo de mutaciones es precisamente lo que le da variabilidad a los virus de RNA, a los de DNA también, pero sobre todo a los de RNA, por este tipo de mutaciones tan grande que vemos en virus como el del SIDA, es que no tenemos una vacuna contra el HIV. Ahora, si una polimerasa se equivoca, si yo cometo muchos errores a lo largo de la replicación de los ácidos nucleicos, se dan cuenta que mientras más largo sea el producto del genoma que estoy sintetizando, el número de mutaciones va a ser directamente proporcional, va a ser cada vez mayor. Esa es una simplificación, pero es una simplificación que sirve mucho, como vamos a ver enseguida. Es decir, si yo me fijo en qué tan bien replica la molécula a los ácidos nucleicos, voy a ver que si son moléculas de RNA, mientras más grande sea el genoma, más pérdida de información voy a tener. Y esto es lo que llamamos el límite de Eigen, porque Eigen fue un químico muy distinguido, un premio Nobel, que había trabajado en la velocidad de reacciones químicas, y de repente se dio cuenta que esta caída en la información era lo que podíamos llamar el límite como tal. ¿Cómo le hacen los virus para resolver este problema? Bueno, todos los virus de RNA se equivocan mucho, todos, excepto el virus y excepto los coronavirus, incluyendo el que ahora nos tiene viviendo esta tragedia tan brutal. Volvemos al esquema que ya vimos, volvamos al esquema que ya habíamos visto antes. Tengo el molde, llegan las bases, se acoplan, se reconocen, llega la enzima y empieza a formar los enlaces covalentes, los enlaces fosfodiésteres, y se da la replicación. Pero la polimerasa, la enzima de los coronavirus, tiene pegada una exonucleasa. ¿Qué quiere decir una exonucleasa? Nucleasa quiere decir que corta un ácido nucleico, y exo quiere decir que está cortando un ácido, una base de los extremos. Vamos a ver cómo, esto qué significa. Perdón. Como ya vimos aquí, la tasa de mutaciones de los virus de RNA es muy grande. La tasa de mutación de los virus de una sola cadena de DNA es muy grande. La tasa de mutación de organismos como los perros, los árboles, las levaduras es muy baja. La tasa de mutación de amibas, de paramecios, etcétera, es menor.
la tasa de las bacterias, es mayor que la de los eucariontes, como las plantas, los animales o los hongos. La tasa de mutación de las bacterias es más o menos equivalente a la tasa de mutación de los virus de doble hélice de DNA, como por ejemplo, ya los habíamos visto, el virus de la viruela, pero la tasa de mutación de los virus de RNA es muy alta y esto provoca que su genoma sea muy pequeño por el límite de Eigen que acabamos de mencionar. Para ponerlo en números muy prácticos, déjenme decirles que los virus de RNA en promedio mutan 1 millón de veces más frecuentemente, con mayor rapidez que los virus de DNA. Se dan cuenta que eso significa que hay mucha variabilidad, y si hay mucha variabilidad, evidentemente tengo problemas para encontrar una vacuna. ¿Cómo le hacen o cómo le hicieron en el curso de la evolución los virus de RNA para sobrepasar el límite de Eigen? Bueno, la primera estrategia, es tener genomas pequeños. Y aquí ven una figura que está tomada de un trabajo de hace 15 años más o menos, en donde ven aquí el número de bases, el número de nucleótidos que tienen los virus, y aquí ven distintos virus de RNA. Y se dan cuenta que en general los virus de RNA tienen entre 5,000 y unos 13,000 nucleótidos, cuando mucho 12 o 13,000 letras. Este es un dibujo que modifiqué a propósito. La parte de arriba no está señalada, la voy a mostrar un poquito más adelante qué fue lo que hice. Bueno, entonces, como los virus de RNA tienen que resolver el problema del límite de Eigen, una solución es los límites pequeños. La otra estrategia evolutiva de los virus de RNA es el sobrelapamiento de los genes. Me acaba de decir hace unos días una amiga que es filóloga que la palabra sobrelapamiento no existe, así que me disculpo de antemano si estoy cometiendo un error lingüístico, pero el fenómeno aquí lo pueden ver muy claramente en este dibujo. Si yo me fijo, por ejemplo, en algunos virus, veo que aquí tienen una secuencia de un gen y adentro de esa secuencia hay otro gen que se puede expresar. Es decir, estoy encriptando en una secuencia de un gen más pequeñito, y de esta manera se dan cuenta que cuando el virus replica este gen, está replicando también la secuencia oculta que está allí, que se puede expresar de distinta manera. Esa es entonces la otra estrategia. El otro mecanismo, y este lo hemos vivido aquí en México, lo vivimos hace 11 años con la epidemia de influenza, son los genomas fragmentados. Como los virus de RNA no pueden tener genomas grandototes, la estrategia para codificar muchas cosas es tener genomas que estén repartidos en pedacitos. Es algo equivalente, todos lo hemos hecho, a que si no me cabe en un mensaje que estoy enviando por correo electrónico un texto muy largo o muchas figuras, parto mi archivo en archivos más pequeños y entonces lo mando. Y esto es exactamente el caso del virus de la influenza. Aquí ven ustedes el H1N1 que nos causó tantos problemas en México en el 2009. Aquí ven el H1N1 para el caso de los cerdos en California. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de estas barritas representa un fragmento del genoma. El genoma del virus H1N1 está fragmentado en 8 pedacitos, pero en el genoma del cerdo en California se dan cuenta que estos dos genes o estos dos trozos del genoma fueron sustituidos por otro tipo de genes que vienen de otro tipo de virus. Es decir, lo que estamos teniendo nosotros es que son fragmentos pequeñitos que tienen otro origen. Y déjenme poner un ejemplo que todos conocemos. Por ejemplo, en México la gente puede decir, voy a mandar comprar una pizza. Se dan cuenta que voy a mandar comprar una
es una palabra totalmente, es un texto, es una oración totalmente en español. Pizza es una palabra napolitana que brincó al italiano. Entonces estoy haciendo una frase híbrida, mucho español y una palabra que viene de otra lengua. O puedo decir, me voy a poner a chatear. Me voy a poner a, es una frase en español, y chatear viene de chat, de conversación en inglés, lo adaptamos ya para horror de los lingüistas, de los filólogos, al español, a chatear, lo convertí en sustantivo en un verbo, lo adapté al español y ahora la frase tiene mucho sentido, me voy a poner a chatear. Igual aquí tengo ahora un virus que tiene 2 fragmentos de su genoma que vienen de otro lado. Es decir, cuando nosotros pensamos en los virus de la influenza, lo que hay que pensar es que no son individuos definidos, sino que hay una especie de acervo de genes, como ven ustedes aquí, y estos se pueden ensamblar de distinta manera y van a dar origen a distintos virus de la influenza. Como hay muchos trocitos que se están intercambiando, eso quiere decir que la tasa de cambio de estos virus, la rapidez con la que cambian es enorme. Y al tener esta rapidez de cambio, esto tiene consecuencia sobre los humanos. Nos tenemos que vacunar cada año para una cepa distinta del virus de la influenza porque hay combinaciones distintas que van a estar llegándonos cada año. Pero en este caso, si ya estuvimos expuestos a H1N5, pues muchos de los genes los vamos a compartir con H1N1, es decir, este virus los comparte y cuando esta epidemia nos caiga encima, no estamos ya tan indefensos, tenemos memoria inmunológica. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la otra estrategia? Son genomas multicomponentes, que es un fenómeno absolutamente fascinante que acabamos de descubrir, se acaba de descubrir hace unos pocos años. Hay virus que tienen, unos tienen su RNA, su genoma de RNA, otros tienen otro fragmento distinto, otros tienen otros fragmentos, y lo que va a pasar es que se van a multiplicar juntando, infectando simultáneamente, por ejemplo, con una infección con un mosquito, y si el mosquito está infectado por los distintos segmentos de lo que se llama un Jigenvirus, porque fueron descritos por primera vez en China, lo que vamos a tener es que la infección va a prosperar si los distintos virus llegan y nos infectan, como si fuera un juego de Lego en donde yo aumento el tamaño de las piezas al tener distintas partículas, distintos componentes de distinto color. Entonces, esta es otra estrategia más. Finalmente, hay lo que se conoce como el secuestro de las enzimas editoras. Ya hablé de la exonucleasa, que es una enzima que corrige los errores de la polimerasa. Es algo que vemos típicamente en genomas de DNA como el de nosotros, pero los coronavirus son los únicos virus de RNA que están corrigiendo sus errores porque en el curso de su evolución secuestraron enzimas, secuestraron exonucleasas que les permiten tener genomas más grandes. ¿Cómo funciona esa exonucleasa? Bueno, aquí puse un ejemplo de una polimerasa, pero supónganse que yo tengo en verde el molde que se está leyendo, aquí tengo la polimerasa que ya mencioné, aquí vemos cómo se está copiando la información y puede ocurrir, por ejemplo, que aquí aquí ven una mutación en donde frente a la citosina puse una adenina. Estoy adicionando una base incorrecta. Aquí lo que va a ocurrir es que la exonucleasa se da cuenta, ve deformada la doble hélice que se está formando, percibe, detecta la molécula, no percibe porque no es una persona, no es un chimpancé, pero se percata, ve, observa, nota la diferencia en la geometría, corta la base equivocada y entonces se va a adicionar la base correcta. Aquí es como corrijo los errores.
Este tipo de exonucleasa es lo que tienen los virus, los coronavirus. Y el resultado, como pueden ver, ya había yo mencionado, ya había visto esta gráfica, les había dicho que había hecho una trampa pequeña, quitando un pedazo. Ven ahora los coronavirus, son los virus más grandes de RNA que conocemos. Son virus cuyo genoma puede crecer mucho porque sobrepasan el límite de Eigen gracias a que tienen esta actividad correctora. Los genomas de los coronavirus llegan a tener hasta 30,000 bases, es decir, son genomas extraordinariamente largos, son los gigantes, son los Goliaths dentro de los virus de RNA. Se dan cuenta que casi duplican el tamaño típico de lo que tenemos en los virus de RNA. Estamos casi seguros que los coronavirus descienden de los astrovirus, que es un tipo de virus que tienen un orden de genes muy parecidos, y en realidad el SARS-CoV-2 es un genoma que es un virus, que es un genoma que es parte de los coronavirus que descienden a su vez de los Astroviridae. ¿Esto qué significa? Bueno, que la presencia de una exonucleasa le está permitiendo a los coronavirus una expansión enorme de su genoma, enorme. ¿Esto qué significa? Que son más estables genéticamente. Voy a volver a esto en un segundo. Y también implica que el genoma más grande tiene una expresión más compleja de sus genes, de su contenido genético. Vamos a ver qué consecuencias tiene esta mayor estabilidad genética para la pandemia que estamos viviendo. Si yo tomo muestras del coronavirus que nos está infectando ahora, que está causando la pandemia, a distintos pacientes, me voy a dar cuenta que son prácticamente idénticos. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos siendo infectados por variantes del mismo virus, sino que es básicamente el mismo virus el que lleva 1 millón de infectados a nivel mundial. Eso quiere decir que las distintas reacciones de los pacientes infectados que estamos viendo, los que no les pasa nada, los que enferman levemente, los que la pasan mal pero se recuperan o los que desafortunadamente mueren, están teniendo estas reacciones no porque haya cepas distintas del virus, sino porque ellos tenían reacciones subyacentes. Tendrían condiciones subyacentes. Por ejemplo, alguien que tenga cardiopatías, que sea hipertenso o que sea diabético o que haya fumado mucho, lo va a ser más susceptible ante el ataque del mismo virus. Mientras que, digamos, una muchachita de 16 años que no ha fumado, que no tiene antecedentes de diabetes en la familia, que no tiene daño renal, está muy sana, le va a infectar el virus y a lo mejor ni cuenta se da que lo sufrió. También nos abre una ventana de esperanza esta estabilidad genética, porque ya les mencioné yo que con el caso de la influenza nos tenemos que vacunar año con año porque está cambiando mucho el virus que nos ataca. En el caso de los coronavirus, esto no ocurre. No ocurre porque va a ser tan estable que una vez que nos vacunemos, la vacuna va a tener el mismo efecto para las cepas que vengan año con año. Pero por otro lado, el genoma más grande que tienen los coronavirus implica una expresión más compleja de su contenido genético, lo cual es muy fácil de entender. Si yo digo, quiero levantarme e irme, se dan cuenta que usé una frase con poquitas palabras, pero si yo digo quiero levantarme e irme para bajar un libro, preparar la comida y sentarme a platicar, se dan cuenta que ya tengo una frase mucho más elaborada. Un genoma de un coronavirus tiene muchísima más información y la expresión de su material genético va a ser más complicada.
Esto es lo que nos explica por qué los coronavirus se multiplican mucho más rápidamente que un virus típico. Ya les comenté que los virus de RNA mutan más o menos 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de DNA. Los coronavirus en realidad están multiplicándose más o menos 1.000 veces más rápido que otros virus una vez que infectan una célula humana, y esto claramente es resultado de procesos de regulación, de expresión más complejos que no sabemos. Ahora, ¿de dónde salieron los virus, los coronavirus? Bueno, cuando nosotros nos fijamos en sus árboles evolutivos, lo que nos damos cuenta es que claramente el coronavirus que ahora nos está afectando, el SARS-CoV-2, viene o se parece mucho de un virus que encontramos, un coronavirus que encontramos en los murciélagos y un poco menos a los que encontramos en los pangolines. ¿Cómo hacemos estas comparaciones? Bueno, es muy sencillo. Supónganse que yo quiero comparar el español con el inglés y con el alemán. En alemán se dice la palabra madre, se pronuncia como Mutter, en inglés es mother y en español es madre. Claramente mother y mutter suenan más parecidos entre sí, es decir, lo que yo voy a estar viendo hay más parecido entre los genes de los coronavirus y los del murciélago que lo que tienen con los pangolines. ¿Por qué los murciélagos no terminan en terapia intensiva como nosotros? Porque el virus los infectó hace mucho tiempo. Tal vez, no es muy claro esto, aquí lo tienen que tomar esta parte con muchas reservas, tal vez porque brincó de pangolines a murciélagos, tal vez, en modo alguno es seguro, pero aquí evolucionó durante tanto tiempo que se llevó a una especie de coexistencia, de coevolución, en donde los virus, los coronavirus, no van a matar rápidamente a los murciélagos porque entonces se acabarían a sí mismos. En cambio, al brincar a nuestra especie, lo que tenemos es un virus con el que nos estamos encontrando por primera vez. Y como nos encontramos por primera vez con él, ni el virus tiene experiencia de multiplicarse en nosotros, ni nosotros tenemos experiencia de cómo resistir al virus. Y el resultado son estos daños brutales que están causando muerte, enfermedad, desolación desde el punto de vista médico y una serie de consecuencias a nivel social, económico, político, absolutamente brutales. Como pueden ver aquí, cuando uno hace una genealogía, igual que cuando te dicen, sacaste las orejas de tu abuelo o bisabuelo, sacaste el lunar de tu bisabuela, etcétera, lo que estamos haciendo es una genealogía de los virus y se dan cuenta que en la primer cepa, esto se publicó a principios de marzo de este año, los virus mexicanos caen perfectamente bien dentro de otros virus, otros coronavirus, y no hay nada misterioso. Podemos entender exactamente cómo están relacionados todos los coronavirus entre sí. Esto ustedes se preguntarían, y con esto termino las figuras. Si quieren, ahora podemos regresar a ellas si hay alguna duda, pero ustedes se preguntarían de manera natural, ¿y para qué, de qué me sirve esta información? Bueno, seguramente han oído hablar que en Alemania se hicieron multitud de pruebas, estamos hablando de miles y miles de pruebas para saber quién estaba infectado. A un biólogo molecular alemán, Urs Lanz, se le ocurrió cuando vio que había una epidemia nueva en China, rápidamente dijo, tiene que ser de coronavirus, comparó las secuencias de distintos coronavirus, se dio cuenta qué palabras, qué letras estaban conservadas y con eso hizo una prueba basado en
biología molecular, que permite ahora hacer ensayos rapidísimos a precios realmente baratos. Ellos, hacer una prueba para saber si una persona está infectada o no con el nuevo virus, les cuesta más o menos 40 pesos mexicanos. ¿Para qué me sirve hacer esta comparación? Porque me doy cuenta qué partes del genoma viral están conservados y entonces dirijo una vacuna o los utilizo como blanco en contra de ellos. ¿Para qué me sirve tener la estructura de las polimerasas? Bueno, si yo conozco cuáles son las polimerasas, qué partes son las que se van a afectar, evidentemente los sitios activos, evidentemente puedo diseñar una molécula que las ataque y en eso se están basando esencialmente muchas de las propuestas que hay ahora para inhibir al virus y de esta manera salvar a la gente. Hay otras que están desarrollando con un enorme ingenio los médicos, pero finalmente aquí lo que vemos es un esfuerzo colectivo extraordinario como nunca se había visto en la historia de la humanidad para tratar de enfrentar al peor enemigo que hemos tenido en varias generaciones. Y esto es básicamente lo que yo les quería decir. Muchas gracias, doctor Lascano, por toda esta explicación, sin duda bastante provechosa. Tenemos algunas ya preguntas acá del auditorio. Procedo a la lectura aquí del Planetario de Cancún. La bióloga Patricia Santos pregunta, ¿qué tiene de diferente la evolución de este virus a la evolución de otros, ya sea de la misma familia u otra? Bueno, a Patti la conozco perfectamente bien y me alegra y no me sorprende que haya sido la primera en preguntar porque siempre fue así cuando estábamos juntos en la facultad. ¿Qué tiene de diferente? Que muta con menos rapidez que otros virus de RNA y que, como ya vimos, tiene un genoma muy grande, lo cual le permite codificar para más funciones, por una parte, pero por otra parte, allí también está una de las debilidades del virus. Es más estable y podemos desarrollar estrategias para atender a eso, ¿no? ¿Qué hubo, Pati? Perfecto. La que sigue dice, ¿qué opinas sobre la transfusión de plasma de un paciente que ya tuvo COVID para adquirir autoinmunidad? Bueno, es una estrategia que es muy vieja. Ya se usó en la pandemia de la influenza de 1918, hace 100 años más o menos, solo que los datos de la época no son muy precisos, no los podemos analizar con cuidado. Yo esto se los estoy dando como una referencia secundaria, nunca he visto los datos originales, pero la idea es muy básica, es muy sencilla, básica y muy buena. Si a mí me infecta un virus, yo genero anticuerpos contra ese virus. Si me infecta cualquier agente patógeno, voy a generar anticuerpos. Bueno, cuando ese virus entre a mi cuerpo, genero anticuerpos y si yo sobrevivo a la infección, mis anticuerpos, eso quiere decir que mis anticuerpos lograron detener la infección. Ahora podemos separar el plasma sin ninguna dificultad. Tenemos métodos muy refinados que permiten tener plasma que no tenga otros patógenos, que no tenga otros virus y con mucha generosidad fue de hecho a un paciente italiano que se le ocurrió decir, usen mi plasma para defender a gente que esté en situación de salud muy complicada y está funcionando ya los experimentos como tales, ¿no? Perfecto. Otra pregunta, nos pregunta Vladimir Pérez, si hablamos de memoria inmunológica, ¿existen modelos que permitan predecir si es pertinente pensar en una inmunidad general de manera natural en la población? Bueno, todos tenemos anticuerpos y el sistema inmunológico es absolutamente fascinante por la rapidez con la que
se hacen ensayos en el interior de nuestro cuerpo, hay multitud de combinaciones que ocurren que nos permiten reconocer un cuerpo extraño y rápidamente desarrollar desarrollar defensas de anticuerpos contra ese agente invasor. Pero todos tenemos ese potencial, pero no todos tenemos los mismos anticuerpos. Ok, perfecto. Alejandro Bravo pregunta, ¿es cierto que los vacunados contra tuberculosis somos menos propensos a contraer coronavirus? Bueno, él rápidamente se colocó entre el grupo que está un poquito más a salvo. Sí. A ver, los coronavirus afectan el sistema respiratorio, no solo de los humanos, de muchos otros animales. Mientras más sano esté, pues estoy usando un término que a mis amigos neumólogos seguramente horrorizaría, pero mientras en mejores condiciones esté nuestro sistema respiratorio, mejor resistimos una infección. Por ejemplo, a los asmáticos no les va muy bien, tienen que tener medicamentos al respecto. La gente que fuma no les va muy bien, ahora está claramente reconocido como un factor de riesgo, y la tuberculosis afecta el aparato respiratorio. Acuérdense de la Traviata, de la ópera esa famosa, en donde Violeta Valeri está enferma de tuberculosis, se la pasa tosiendo, llenando de sangre todo el escenario y a todos los actores, cantantes, hasta que finalmente se muere, ¿no? Claro. Y tenemos ya esta última pregunta. Dice, según dos datos publicados por el MIT Review y la OMS, el 95% de los contagios sucedieron entre -5 grados y 10 grados centígrados. Y el 95% de los muertos en Europa era mayor de 60 años. Bajo este contexto, ¿tiene algún sentido el mecanismo de aislamiento generalizado? ¿No hubiera sido más sabias otras medidas como el aislamiento selectivo y permitir que toda la comunidad se contagie o inmunice, bloqueando así la posibilidad al virus de contagiar de nuevo más adelante? A ver, esta es una estrategia que se siguió en Inglaterra y estaba basada en un modelo que los mismos ingleses se dieron cuenta que era muy complicado y que era muy riesgoso. Lo primero que hay que decir es que sí, lo ideal sería que todos nos contagiáramos y que a nadie tuviera consecuencias graves. El problema es que, si ustedes recuerdan, hace un mes se estaba diciendo que la gente joven estaba en menos riesgo. Como es un patógeno nuevo, estamos aprendiendo. Como es una enfermedad nueva, estamos aprendiendo. En realidad, ahora ya que tenemos mejores estadísticas, hace unos días se publicó un análisis de 7,000 casos en Estados Unidos. Más o menos el 20% de las personas que están hospitalizadas son precisamente gente entre los 20 y los 40 años de edad. Entonces, aquí hay un mito de que no, los jóvenes no se van a infectar. No, los jóvenes también se pueden infectar y también los jóvenes se pueden infectar, pueden ser excelentes agentes transmisores del virus, y también pueden enfermar y también pueden morir de la infección. Es decir, lo que uno tiene que evitar hasta que no tengamos combinaciones de fármacos que nos alivien de la infección o vacunas, cosa que va a tardar cuando menos un año, lo que uno tiene que hacer es evitar la infección. Eso en primer lugar. ¿Está variando el criterio? Sí, porque estamos profundizando en el conocimiento del patógeno y las consecuencias de la infección, por un lado. Por otro lado, es cierto que la gente que tiene más edad tienen un fenómeno cuya naturaleza no podría yo explicar, no sé, no soy inmunólogo, que es el fenómeno que llaman senescencia inmunológica, como envejecimiento del aparato del sistema inmunitario de cada uno de nosotros. Y es algo que, bueno, hay que tomar en cuenta y saber vivir con ello, ¿no? Claro. Y abusando de la confianza, alguien aquí del equipo de CAYOC, Rocío Mendoza, nos dice, si bien la vacuna va a llevar tiempo para que salga al mercado y llegue a la sociedad, ¿cuáles son los retos de la academia e industria que se enfrentaría en México?
Bueno, el primer reto de la academia es que nos hagan caso el gobierno. Teóricamente el CONACYT debería haber convocado a todos los investigadores, debería haber dado recursos, debería haber dado la infraestructura administrativa, material, etcétera, para que se formaran grupos de trabajo. Eso ya ocurrió en el pasado. Hubo un desbordamiento brutal del río Sonora hace unos pocos años en la administración anterior, y lo que hizo el CONACYT de inmediato fue convocar a sus investigadores, dar recursos y decir, aquí está el recurso, ayudemos con lo que sabemos a resolver el problema. Aquí yo creo que el principal problema que tuvimos es que nos tuvimos que organizar por nuestra cuenta, y lo estamos haciendo muy bien. Si el CONACYT ahora quiere intervenir más allá de la propaganda que se hacen los directivos, incluyendo la propia directora, la gente de difusión, de planeación, etcétera, el CONACYT, que se acerquen a la gente de Prociencia, que se acerquen a los investigadores, y con mucho gusto les decimos qué es lo que pueden hacer para ayudar. De algo han de servir, claramente. Ahora, ¿cuál es el problema de la industria? Bueno, desde luego que la producción de fármacos, de aparatos especializados, etcétera, hasta ahora han venido del extranjero, pero si uno observa la respuesta que están teniendo desde talleres artesanales hasta grandes industriales, ha habido una generosidad enorme en la que están tratando de ayudar, buscando cómo hacer ventiladores más baratos y con rapidez, respiradores, tratar de producir cubrebocas más eficientes. Desde eso hasta algo que me conmovió mucho cuando lo vi hace una hora y media, un grupo de muchachos que andan de mandaderos voluntarios, ¿no? Para ayudar a la gente de edad que está aislada a llevarle sus compras, medicamentos, provisiones, etcétera. Entonces yo confío mucho en la sociedad mexicana en ese sentido, y tenemos experiencias muy buenas. En el temblor de 1985 el gobierno no supo qué hacer. El gobierno del PRI, que encabezaba a nivel nacional el presidente de la Madrid, se inmovilizó por completo. No supieron qué hacer y nos dijeron quédense en su casa y no hagan nada. Pero fueron la sociedad misma, la gente en México, los jóvenes de manera muy destacada, las que fueron a rescatar heridos, recuperar cadáveres, ayudar a los damnificados, etcétera. Ahora yo creo que estamos viendo lo mismo. La capacidad de organización que tiene la sociedad mexicana ha rebasado por la izquierda a un gobierno en donde a ratos vemos al presidente que sigue usando corbata, dando abrazos, haciendo giras cuyo sentido no es muy claro, pero que ciertamente lo ponen en riesgo a él y ponen en riesgo a otros, ¿no? Gracias, doctor. Y ahora sí, ya la última dice, ¿por qué los azúcares les gustan tanto al virus? ¿Qué pasa con los diabéticos? Esta pregunta nos la hace Luz del... A ver, no hay virus diabéticos, tampoco hay bacterias diabéticas. Los diabéticos somos otros. Yo personalmente, por ejemplo, soy diabético. Y lo que uno tiene que hacer es, si está mal controlado el nivel de glucosa, uno sabe que tiene problemas de circulación, problemas de hipertensión, puede tener problemas renales y se debilita el organismo en general, haciéndonos más susceptibles a los ataques de los virus. Los diabéticos somos como las embarazadas, tenemos un sistema inmunológico más débil. Por eso también es tan importante proteger a las embarazadas. Los diabéticos ya sabemos que nos tenemos que cuidar. Los diabéticos, por ejemplo, somos más susceptibles a infecciones de hongos, a infecciones del aparato respiratorio, etcétera. Ahora, el virus reconoce proteínas que están glicosiladas, es decir, las proteínas que el virus va a reconocer para entrar al interior de las células donde se va a multiplicar son proteínas que tienen azúcares, y estas proteínas con azúcares no tienen una distribución homogénea a lo largo del aparato respiratorio. Dependiendo de los azúcares, dependiendo de los aminoácidos, un tipo de virus u otro pueden infectar o entrar más fácilmente. Perfecto.
Bueno, pues ahora le cedo la palabra al ingeniero Víctor Alcérreca, que está por aquí escuchándonos. Ingeniero. Bien, pues como ustedes, muy atentos y desde luego, pues con la sorpresa de la combinación que ha hecho Antonio de los principios básicos de este fenómeno y las recomendaciones tan sencillas que en un momento dado se puede dar con motivo de las preguntas que se han suscitado. Creo que en eso está la explicación de la utilidad que tiene la difusión de la ciencia y el hecho de que por ello en Quintana Roo, a través de la red de planetarios, tratemos de captar y provocar la aportación de científicos como Antonio, que generosamente, que es un término que él usa con frecuencia, están dispuestos a compartir su experiencia, sus conocimientos y como parte de la sociedad a involucrarse en fenómenos como este que a todos nos lastiman. Y desde luego eso con independencia a lo que pueda ser los programas, las acciones o las respuestas de las instituciones o de los organismos que tienen la obligación de ponerse al frente cuando ocurren estas llamadas pandemias. Desde luego, Antonio, muchas gracias y ya tendremos la oportunidad de seguir insistiendo para que nos visites y compartas con los quintanarroenses todo este enciclopedia de conocimientos que hoy en forma tan sencilla nos has puesto a nuestra consideración. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por visitarlos, aunque sea de manera remota. Y sí quisiera yo decir dos cosas antes de terminar, que hay dos páginas, que una ya está disponible, la otra va a estar disponible el próximo lunes. Una es la que hicimos la gente de Prociencia, MEX, si se meten a Prociencia, ahí van a encontrar una liga a COVID-19 y ahí tenemos una enorme cantidad de información, una información veraz, muy cuidada por parte de no solo investigadores de biomedicina, de medicina, de biología, de química, sino también de colegas de las áreas de humanidades, de ciencias sociales. Y el lunes ya va a estar en acción otra página pensada sobre todo en estudiantes de ciencias, en niños, en investigadores. Esa página va a estar en el sitio del Laboratorio de Origen de la Vida. La están armando con mucha rapidez y mucha generosidad los miembros del laboratorio donde yo estoy. Y ahí va a haber, por ejemplo, desde muchas actividades para los niños, para que sepan lo que son los virus, porque hay que cuidarse, mucha información para estudiantes de bachillerato, de licenciatura y mucha información especializada para que puedan ustedes, ya si les interesa ver la estructura molecular, que es muy bella, de cada una de los componentes de los virus o de las células, lo puedan examinar. Allí pueden además entrar en contacto con muchos otros investigadores. Hay muchísima gente que tiene la mejor disposición para ayudar. Y yo, para terminar, sí quisiera decir que me parece muy conmovedor el esfuerzo de hacer de una red de planetarios que permite divulgar la astronomía, divulgar ciencia en un momento en el que es indispensable hacerlo para garantizar nuestra supervivencia colectiva. Muchísimas gracias y que tengan buen día. Le agradezco mucho, doctor. La verdad es que nos sentimos sumamente honrados. Agradezco el tiempo que se dio. Yo sé que la gente estaba muy ocupada, pero bueno, estamos muy contentos por esta conferencia. Esperamos que este sea el primer acercamiento y podamos también, como usted lo menciona, tener más invitados, acercarnos a Prociencia MX, para así como usted está aquí hablando con nosotros, bueno, podamos seguir llevando más divulgación de la ciencia aquí a Quintana Roo. Le comento, tan solo en esta sesión tuvimos un alcance de 2,311 personas
a través de la red de planetarios, un muy buen número. Es nuestra primera sesión y pues me da gusto que usted sea justamente pues la persona, ¿no?, con la cual inauguramos esta serie de sesiones. Muchas gracias a todos también por vernos en casa y sigan al pendiente de las charlas que tendremos aquí en la red de planetarios. De nueva cuenta, gracias, doctor Lascano. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Adiós, Roberto. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Encantado. Saludos. Muchas gracias, doctor. Dios, Mili. Gracias. Excelente.